Muy buenas noches, mi nombre es Montserrat Real, estudiante de la carrera de Contabilidad del Instituto Superior Sucre. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema macroeconómico que nos afecta en sí a todo el mundo. Es un problema mundial del cual nosotros todos estamos al tanto, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión que Rusia le está haciendo a Ucrania. Este conflicto comenzó más o menos en el 24 de febrero del 2022 y forma parte de la guerra rusa-Ucrania. Este conflicto lleva ya varios años, ya que anteriormente Rusia ya había amenazado con invadir Ucrania por hacerse parte de sus pozos petroleros. Este se trata del mayor ataque militar que nosotros hemos podido escuchar en suelo europeo desde las guerras anteriormente ofrecidas, lo que fue las guerras yugoslavas. Está generando miles de víctimas mortales, así como generó la Segunda Guerra Mundial. Más de 7.2 millones de ucranianos han abandonado el país y más de 1.7 millones se han desplazado internamente a causa de la guerra. Esto ha generado más o menos entre 7,000 civiles, según el reporte que hizo las Naciones Unidas hasta enero del año en curso. Recientemente hubo un reporte en el cual dicen que han muerto muchas más personas de este último reporte que se hizo, que son de 7,000 civiles que han muerto a manos tanto de lo que son ucranianos como rusos. La invasión ha estado precedida por una concentración militar rusa en las fronteras. Durante todo este periodo de tensión diplomática, Putin, que es el presidente de Rusia, criticó la implantación, lo que se, inmiscuyó la OTAN en estos problemas. Él dice que no tienen por qué meterse en los problemas que Rusia tiene con Ucrania. Sin embargo, la OTAN afirmó que ellos interceden porque no es solamente de generar guerras, simplemente tienen que también darse cuenta de que afectan no solo a Ucrania, sino a todo el mundo. A mediados de noviembre del 2021 hasta febrero del 2022, Rusia tenía planes de invadir ya Ucrania. O sea, esto ya es una guerra que ellos venían planeando desde mucho tiempo atrás. Putin jamás ha querido ser menos que otras personas. De hecho, él planeó la invasión a Ucrania para absorber más, para que Rusia tenga más territorio y también para poder invadir y posicionarse de lo que son las reservas petroleras o los yacimientos que tienen internamente en la zona específica que hay en Ucrania. Lo que es más o menos en Rusia fue Putin quien autorizó la invasión y utilizar la fuerza militar para las fronteras rusas. Más o menos esto sucedió el 24 de febrero, fue cuando Putin anunció que la operación militar ya estaba en territorio. Los misiles comenzaron, esto fue noticia, comenzaron a invadir el territorio. 2 horas más tarde, después de la primera invasión, entran fuerzas rusas dentro del territorio ucraniano y esto genera más pánico entre las personas que deciden huir del país. ¿Cómo esta invasión está generando problemas para el resto del mundo? En primer lugar, porque Rusia es un exportador, exporta para diferentes países materiales, incluso de primera necesidad. Digamos que de Rusia dependen muchas cosas. Solo tomemos en cuenta de lo que depende aquí en el Ecuador. Rusia más o menos para nosotros lo que él importa, exporta hacia nuestro país son primero los usos de necesidad para lo que es la agricultura. Por eso es que hubo un momento en el que dijeron que se iban a empezar a escasear ciertas cosas, a subir de precio ciertos productos. No solamente se utiliza en la agricultura, sino también se utiliza en productos de primera necesidad. ¿Cómo nosotros podemos
saber cuáles son los problemas que está generando esto, pues simplemente dándonos cuenta cuáles son el tipo de productos o el tipo de insumos que de parte de Rusia entran a, solo como digo, basándonos aquí al Ecuador. Pues lo que como es la que provoca es que los productos suban de precio, que haya escasez o que incluso el Ecuador busque exportar de otros países los productos que Ucrania o Rusia anteriormente nos estaban proveyendo. De esta misma manera, nosotros hemos dicho que la economía mundial sigue debilitada por la guerra debido a las importantes alteraciones en el comercio y la crisis de los precios de los alimentos y los combustibles, lo que está constituyendo que aumente la inflación y se endurezcan las condiciones financieras mundiales. La actividad, la actividad en la zona del euro principal socioeconómico para desarrollar lo que son los desarrollos económicos en Europa han venido ¿cómo sería? Han venido debilitando lo que son el aumento de tensiones financieras y la disminución de la confianza de los consumidores de las empresas. Podemos decir que, sin embargo, los efectos más perjudiciales de la invasión son el alza de precios de la energía en medio de las grandes repercusiones que son lo que Rusia genera energía. Sin embargo, podemos decir que es un suplemento del informe de la que se examina en el impacto de esta crisis que estamos viviendo como mundo, digamos que como planeta. Podemos también decir que luego de que el planeta entero vivió lo que es la pandemia, a raíz de que estuvimos así el mundo paralizado, quedó un hueco. Sin embargo, ahora vuelve a suceder lo mismo con el problema que genera la guerra entre estos dos países. Según yo investigaba, que decía que los países más afectados serán los países que dependen de moderado o considerablemente de las importaciones de gas natural para la calefacción, que representa más o menos un 30-35%, si más no recuerdo, de la demanda de energía. La actividad industrial o la actividad eléctrica, así como los países estrechamente conectados con los mercados energéticos de la Unión Europea. Estos países deben prepararse para la escasez de gas. Es lo que les decía anteriormente. Esta guerra, que aún se mantiene, que por el momento no tiene un fin, lo único que está trayendo es escasez, la alza de precios, el alza de productos, y esto no solamente va a ser internamente aquí, sino esto es a nivel mundial. Por eso hablábamos de que este es un problema macroeconómico, un problema mundial que nos está acarreando a ser, digamos que la crisis superpuestas sean a base de la guerra. En Ucrania la pandemia por el momento fue la pandemia y la guerra por el momento han sido los que han hecho que los precios se incrementen y de hecho no han vuelto a bajar. Los gobiernos han tratado de estabilizar, pero sin embargo por la economía de cada país no se ha podido terminar de estabilizar precios y aún los precios que se subieron en pandemia se han mantenido. No, aquí en el país, a lo menos en Ecuador, no hubo la oportunidad de decir que tal producto subió de precio y volvió a la estabilidad en la que estaba. No, más bien los precios han seguido subiendo y de hecho esto es lo que nosotros hemos llamado la inflación. Los sistemas de producción social que contribuyen a la base de esfuerzos de la lucha contra la pobreza deben modernizarse para que sean eficaces, para que dar frente a la crisis y los desafíos a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que los gobiernos deberían implementar una manera o una forma más moderada de vivir, evitar el exceso de precios, evitar la especulación, evitar que ciertos productos, ya sean de aquí del país o de fuera del país, sigan haciendo incremento cada vez que uno como consumidor quiere obtener. Entonces, podemos decir que si esta guerra continúa, esta invasión, y si el presidente ruso, Putin, no pone un pare a esto, las actividades económicas van a seguir generando problemas en todo el mundo.
para los gobernantes, para resolver el problema que hubo con respecto a la pandemia, lo que trataron de hacer fue de mejorar lo que se llama, digamos, el turismo. Pero yo pregunto, si es que nosotros vemos que en países de Europa hay este tipo de conflictos bélicos, hay este tipo de problemas que tenemos, no van a ver, no van ni siquiera a salir, ni a hacer visitas, ni nada de esto. Entonces, mire, la guerra genera un problema. No va a haber turismo, no va a haber economía, no va a haber movimiento de dinero, no va a haber exportaciones. La delincuencia también genera este tipo de problemas. Es lo que en ciertas zonas de aquí del país nos pasa, que han bajado lo que es el turismo por el problema de la delincuencia y la inseguridad. Podemos también decir que en sí este problema no viene siendo, digamos, solamente de Rusia y Ucrania. Este problema viene siendo un problema para todos. Tanto aquí como en el Ecuador, que es un país pequeño, de hecho es un país que está en vías de desarrollo, como para los grandes países. Podemos decir también que no todos los países dependen de lo que exporta Rusia, pero sí dependen de lo que hagan alrededor de su país. Si Rusia nos genera este problema, no está dejando que Ucrania saque su economía, que Ucrania pueda seguir adelante, pues también está haciendo lo mismo con el resto de países. Anteriormente habíamos dicho que ha empezado lo que es la especulación, la alza de precios, la alza de productos, la escasez, como nosotros lo queramos llamar. Cada uno de estos factores son a base de esto. Entonces podemos decir que mientras esta guerra continúe, los problemas a nivel país, a nivel de cada país que existe en el mundo, van a seguir. Por más que digan que son potencias mundiales y que no dependen de Rusia, en algún momento de su trayectoria van a tener que toparse con esta guerra. Muchas de las veces o muchas personas están diciendo de que esta guerra no va a parar, que esta guerra va a continuar y que sin embargo esta es la que nos va a llevar a la tercera guerra mundial, cosa que nos generaría un mayor problema, mucho más problema que la pandemia, mucho más problema que la escasez. La tercera guerra mundial sería alguna manera de desatarse ante las necesidades o ante ante los problemas del mundo. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que para nosotros ahondar en esto deberíamos tener una mejor cultura, una mejor educación para tratar de evitar que esta escasez, productos que estén en altos costos, no nos generen a nosotros un problema. Es por ello que digamos que es un llamado a la reflexión también para saber que no todo en esta vida se puede, digamos que resolver con conflictos. Eso es todo en cuanto les puedo decir yo a mi exposición. Muchas gracias.